Jorge, situación mundial, tendencias en el Mar Negro, tenés 1 hora por todo concepto, adelante. Bueno, tenemos 2 oradores, Marcelo Montes y el ya conocido por todos ustedes, Ricardo alias Ricky Negri. Marcelo Montes es magíster en Relaciones Internacionales, es doctorando en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas, profesor de Política Internacional en la Universidad Nacional de Villa María, Nacional de La Plata, Católica de Córdoba y Abierta Interamericana de Rosario. Investigador y analista de temas internacionales, columnista radial en Fisherton CNN, integra el grupo Eurasia del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, ha realizado estancias de investigación en Valladolid, Valencia y también estuvo en Moscú, así que si estuvo sabe de lo que habla, digamos. Ha publicado libros, entre otros, sobre la transición postcomunista en la Federación Rusa. Bueno, Marcelo, te escuchamos. Bueno, agradezco la invitación de Asahir. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, espero que la locución mía sobre la situación política en Ucrania tenga algún efecto benéfico en torno a saber a ciencia cierta qué puede llegar a ocurrir en las futuras semanas. Yo había preparado un PowerPoint. Ahí tienen en esa primera filmina un raconto muy rápido, digamos, de la situación interna en Ucrania desde noviembre hacia prácticamente el domingo pasado, ¿no? Es una crónica cuasi periodística, digamos, un recordatorio, digamos, de esa situación que se inicia en noviembre del año pasado, 27, 28 de noviembre aproximadamente, con la decisión del presidente Yanukovych en ese momento de adherir o no a un acuerdo de asociación con la Unión Europea, proyecto que estaba pergeñándose en Ucrania desde hace bastante tiempo. He tenido contactos con algunos funcionarios, con altos funcionarios ucranianos, incluso ha estado hace pocas semanas aquí en Buenos Aires, en el CARI, el embajador ucraniano en Argentina, que ratificó que él precisamente fue uno de los miembros de los equipos que pergeñaron ese acuerdo de asociación con la Unión Europea y que hacía bastante tiempo se venía perfilando, como para que ustedes tengan presente que esto no fue una decisión apresurada del presidente Yanukovych, no fue un salvataje inmediato a la situación económica ucraniana, que de por sí ya era bastante lamentable en el 2013, sino que era una política de Estado que la élite ucraniana en su momento había planteado. La evolución de los acontecimientos, no los voy a aburrir con toda la situación. Quiero recordarles nada más que el principio de la manifestación, que luego sería conocida por todos como Euromaidan, por el nombre de la Plaza de la Independencia y demás, empieza con una revuelta que es liderada por estudiantes y jubilados. Aclaro esto, porque la fantasía de la gente respecto al Euromaidan es que desde el vamos esto fue algo muy similar a lo que vivió Ucrania hace 10 años atrás con la llamada Revolución Naranja, es decir, la plaza se llenó de gente que estaba o a favor o en contra, en este caso a favor, de la Unión Europea y de la democracia liberal. En realidad esto inicialmente, insisto, fue una revuelta popular liderada por estudiantes jubilados, gente que sale a la plaza inicialmente por los bajos salarios, las bajas jubilaciones, una situación de desencanto económico muy fuerte, muy frustrante. Un jubilado en Ucrania gana $78 por mes, como para que tengan una idea. Ucrania es un país, al igual que Rusia, con un sistema de bienestar que se ha mantenido desde la época comunista, y todo eso hoy cruje, sobre todo si estos países algún día se abren a la economía capitalista en forma seria, como debiera hacerse, como lo hicieron Polonia, República Checa y otros más en Europa del Este que hoy están recogiendo los frutos.
Después va a evolucionar el Euromaidan en todo lo que conocemos, y que va a eclosionar finalmente fines de febrero, exactamente el 21 de febrero, con la huida, la renuncia y la huida de Yanukovych. Es decir, este debate entre sectores opositores a Yanukovych, liderados, entre otros, por algunos nostálgicos de la Revolución Naranja y por la extrema derecha ucraniana, esta que decía que iba a perseguir rusos y judíos y demás, que el domingo pasado, afortunadamente, para la situación política ucraniana futura, lo digo, y para la posibilidad de un conflicto con Rusia, ha sacado nada más que el 1% de los votos. Así que en los votos, esta extrema derecha, que terminó liderando el Euromaidan, electoralmente es marginal. Ahí tienen, a ver, voy a tratar de detenerme en algún otro punto que me parece importante. Bueno, lo de Crimea es un capítulo, si se quiere, de política exterior. Desde ya les voy anticipando que mi enfoque respecto a la crisis ucraniana es en un 80-90% endogenista, digamos. La explicación de la crisis ucraniana es básicamente, desde mi punto de vista, endógena. Es decir, tiene que ver con una decisión del gobierno ucraniano de entrar o no a la Unión Europea, con clivajes que tiene Ucrania en el sentido identitario, en el sentido económico. Después tal vez Ricardo lo plantee en términos de política económica, política agropecuaria y demás. Clivajes culturales, clivajes lingüísticos, y en un 10, 15, 20% tiene que ver con factores exógenos. Factores exógenos que fundamentalmente son o tienen relación con el rol de Rusia, el rol de la Unión Europea y la propia Estados Unidos. Pero básicamente es un problema que originaron los ucranianos, crearon los ucranianos, no supieron conducir los ucranianos y les estalló a los ucranianos. Y las otras potencias, insisto, las tres que nombré, en realidad se encontraron con el problema. Acá no hay una política premeditada de Rusia para ocupar Ucrania, ni para ocupar siquiera Crimea. Obviamente que si a los rusos les preguntaban en noviembre, ¿querés Crimea? Bueno, obviamente los rusos decían que sí, pero Putin no hay ningún indicio de que Putin haya planeado lo de Crimea. Con eso quiero ser claro, es decir, él se encuentra con la opción y como Putin es un buen oportunista, aprovecha, pero nada más. A ver, algún otro punto que tiene que ver con, bueno, el último, la rebelión del Este y el Sur. La rebelión del Este y el Sur tiene relación con lo de Crimea hasta cierto punto. A ver, en Crimea hay rusos étnicos conviviendo con ucranianos y tártaros. Esos tártaros que en algún momento Stalin los echó de Crimea, los depositó en la nada y en un tren y hacia allí fueron, digamos, los tártaros se dispersaron por el resto de la Unión Soviética, incluso llegaron a zonas recónditas de Siberia. Después Khrushchev los repatrió y llegaron algunos, obviamente, y se instalaron en Crimea. Obviamente que son los habitantes originarios de Crimea, no son ni los rusos ni los ucranianos, son los tártaros. Pero hoy la realidad indica que los rusos étnicos eran la mayoría de Crimea y en segundo lugar los ucranianos y los tártaros. Esa zona en su momento había decidido en 1992, después de la caída de la Unión Soviética, votar al igual que lo que ocurrió en abril y en ese momento se votó a favor de pertenecer a Ucrania. Un porcentaje relativamente cómodo, más parejo por supuesto que el que se dio en abril. Ese fue un primer indicio de que, bueno, en Ucrania había una región, insisto, poblada mayoritariamente por rusos étnicos, que estaba allí y que decidía someterse a la autoridad política jurídica de Ucrania. Diferente es la situación del este y del sur. Bueno, obviamente con el aditamento de la base naval rusa
en Sebastopol, que tiene todo un significado político, histórico para los rusos, más está hablar, que fue arrendada al gobierno ucraniano después de intensas negociaciones entre Yeltsin y la élite ucraniana de aquel momento, con Yanukovych, con el propio Putin, Timoshenko, bueno, todos los dirigentes políticos que tuvieron a cargo de gobiernos en Ucrania a lo largo de estos 20 años. Ahí había 20.000 soldados rusos en Crimea. Remarco, la ligación político-cultural Crimea con Rusia, remarco la base naval, remarco la instalación de 20.000 soldados rusos o marinos rusos allí, cobrando sus sueldos y demás, de convivencia pacífica con los ucranianos. Porque, a ver, quiero dejarles bien claro que la relación histórica-cultural, yo acá no los voy a aburrir, entre Ucrania y Rusia, es parecida a la que existe entre Argentina y Uruguay. ¿Está? Con la diferencia de que Argentina no es Rusia. Obviamente, Rusia fue toda su historia un imperio y en estos últimos 20 años está intentando hacer lo que Argentina es desde la época de Sarmiento, un Estado. Un Estado, para colmo, no nacional, sino multinacional. Y Ucrania jamás fue un Estado. Siempre fue una parte de un imperio. Llámese el ruso, pero también fue parte de la Confederación Lituana-Polaca, porque la parte del oeste de Ucrania está poblada por descendientes de ucranianos, por supuesto, lituanos, polacos, rumanos y búlgaros. Fíjense el mix, la heterogeneidad que tiene este país. Ya hablaremos del este. Bueno, el este y el sur, ahora sí, el este y el sur está formado fundamentalmente por ucranianos y ucranianos que hablan el ruso, que hablan el idioma ruso, ruso parlantes, a diferencia de los ruso étnicos que viven en Crimea. ¿Se entiende la diferencia? Ruso parlante significa que mandan sus hijos a la escuela y tienen la clase en ucraniano y también la clase en ruso. Tienen profesores, tienen del derecho que les garantiza el Estado unitario ucraniano, porque Ucrania, con semejante heterogeneidad, ustedes dirán, ¿cómo no es un país federal como Bélgica, como Suiza? Bueno, los ucranianos decidieron ser un país unitario. Me parece que esa fórmula política la debieran revisar en algún momento. Esto no porque lo dice Putin, sino porque la lógica de la ciencia política indica eso. Cuando uno tiene semejante heterogeneidad, tiene que implantar un sistema federal, un sistema unitario. Pero bueno, siguen empeñados en mantenerse comunitarios, incluso Poroshenko, que ganó las elecciones el domingo, ha dicho que va a ratificar el carácter unitario del Estado ucraniano. Veremos cómo le da algún grado de autonomía a estas zonas, porque de otra forma no se soluciona el problema que tiene. Bueno, en el este y en el sur, además del problema lingüístico, porque este gobierno interino le ha quitado el derecho a las familias prorrusas de la enseñanza del idioma ruso en las escuelas, después la tuvo que rever a la medida, dado el grado de violencia. También hay problemas de tipo económico. Esta es la zona más rica de Ucrania, tanto en términos agropecuarios, era el granero de Europa, es cierto, antes de Stalin y demás, pero también es una zona industrial bastante importante que abasteció a la Unión Soviética en su momento de todo lo que ustedes imaginen. Industria espacial, industria misilística, minería, el carbón, las minas de carbón. Todos sectores que en una economía competitiva abierta, como uno pretende ver bajo el paraguas de la Unión Europea, va a ser difícil que subsista. Por eso, toda esa zona ya ha estado en proceso de reconversión. En realidad, en todos estos años ha habido minas de carbón que son ineficientes, que no tienen posibilidad de sobrevivir en la economía de mercado y que lamentablemente han tenido que despedir gente. Hay mucha gente de esa zona que ha emigrado a Rusia. Se calcula que hay 2 millones de ucranianos que están viviendo en Rusia. Fíjense los vínculos que hay. Y la rebelión tiene relación con eso, con la desesperación de los hombres que han quedado en esas zonas, cuando ven que el gobierno ucraniano se obstina en quitarles todos los derechos que tienen y además no le brinda soluciones económicas y tampoco hay reaseguros de que con la Unión Europea cambie demasiado la situación, sino en todo caso empeore y además se pierda el vínculo que hay con Rusia, porque por lo menos esa zona le vende a Rusia lo que le vende.
al único que le puede vender eso que le vende es a Rusia, aclaremos. Obviamente, esa es la situación de desesperación que los obliga a ellos a tomar las armas. Si hay participación del ejército ruso allí, si hay unidades de élite de Putin y demás, bueno, eso realmente lo ignoramos, no lo sabemos. Si ha habido francotiradores en el Euromaidan que pertenecían a las unidades especiales rusas o a la OTAN y demás, tampoco eso lo vamos a saber, creo que nunca. Pero lo que está claro es que el germen de todo este problema viene de adentro de Ucrania. Rusia se encuentra con el problema, la Unión Europea no lo supo controlar o no lo supo prever y Estados Unidos también ha querido sacar algún provecho, me parece inútil, porque Estados Unidos en el lugar donde menos debiera estar es allí, digamos. Bueno, las hipótesis, que es lo que a ustedes les interesa. Me parece que la más razonable es la primera. Esta filmina la cambié hace 2 días, un día y medio, digamos. La actualicé en base al resultado. Yo soy optimista, o sea, el resultado electoral me parece que genera enormes expectativas de que Poroshenko, el rey del chocolate, le va a tener, el varón, digamos, el magnate de la industria del chocolate en Ucrania, los ucranianos fabrican unos chocolates muy, muy ricos, los Roshen, que tienen cerradas las puertas del mercado ruso, por otra parte, ahora. O sea que lo primero que va a negociar Poroshenko, descreo del este y del sur, sino que básicamente que le abran las barreras arancelarias que le pusieron los rusos, es la primera, el primer punto, es decir, la posibilidad de que Poroshenko vaya mañana o en estos días al este y al sur, hable con los sectores desarmados, eso es lo que ha planteado, y bueno, los sectores armados queden marginalizados, digamos. Bueno, esa es la hipótesis más optimista, con el apoyo, por supuesto, de la Unión Europea y con el apoyo atrás de Putin. Putin hoy acaba de dialogar con Matteo Renzi, el único ganador en serio de las elecciones del Parlamento Europeo, el primer ministro italiano, y le ha instado por fin de que hable con el gobierno ucraniano y que solucione el problema. Lo que menos quiere Rusia es problemas con la OTAN, por muchas razones, después me pueden preguntar. Pero Rusia, y descártenlo a eso, Rusia no quiere problemas militares, tiene enormes debilidades, Putin no se las va a mostrar, por supuesto, pero todos aquellos que estudiamos a Rusia por dentro la sabemos. Les doy un dato, es un ejército que tiene servicio militar obligatorio, que tiene 1.200 muertes por año de chicos, tiene 1.200 casos Carrasco Rusia, no puede combatir contra la OTAN. Y hoy tiene a la OTAN a 200 kilómetros de San Petersburgo, en Estonia, Letonia y Lituania, que a los rusos no los quieren demasiado, porque con los ucranianos tienen una relación histórico-cultural, los bálticos a los rusos y los rusos con los bálticos, si bien todavía hay minorías rusas muy importantes viviendo en los estados bálticos, y que se han quedado en los estados bálticos, o sea que no ha habido problemas del estilo de los que hubo en Ucrania, lo cual también revela el carácter endógeno de la crisis ucraniana. Bueno, lamentablemente para Rusia los bálticos son de los primeros que urgen a la OTAN para que los defienda contra el oso ruso. Las otras posibilidades yo las veo alejadas. Factores a tener en cuenta, esos que ustedes tienen allí, digamos. Claro, Kiev no controla, podemos llegar a una situación de estado semifallido en esa zona, ¿no? Eso también puede ocurrir, por supuesto, puede ocurrir, eso es una posibilidad. Ahora, el otro día, el domingo, votó 40 y pico % de gente en esa zona, bueno, se dieron toda una serie de situaciones anómalas. Yo creo que la Unión Europea va a tratar de darle poder, digamos, al gobierno de Poroshenko para que controle finalmente la situación. Habrá negociación, bueno, habrá que ver de qué manera se desmilitariza el conflicto. Bueno, las otras características tienen que ver con el pasado, ya no tiene mucho sentido decir Estados Unidos no pudo controlar, la Unión Europea no pudo controlar, ¿no? Crimea, el costo fiscal
Digo, esto para que también relativicen el poderío ruso, ¿no? Crimea le va a salir caro a los rusos y no estaba presupuestado. Bueno, y finalmente, los roles de cada potencia. Yo ahí coincido claramente con Rosendo Fraga en el sentido de que a los tres actores externos de este conflicto la crisis les llegó por error de cálculo, digamos, ¿no? Ninguno de los tres preveía semejante tembladeral. Insisto, este tipo de conflictos son típicos de la posguerra fría. Lamento decirles que nos vamos a encontrar con este tipo de problemas en los próximos años en distintos lugares del mundo. Es el mundo en el que estamos viviendo. Es una buena noticia, digamos, para los politólogos, porque vamos a estar de parabienes tratando de explicar algo que nos resulta bastante difícil también para nosotros explicar. Al mismo tiempo son oportunidades también, oportunidades en el sentido económico para estar pendientes de este tipo de situaciones, ¿no? Rusia, bueno, hasta aquí llega, digamos. Rusia va a tratar con Putin, es lo que ha tratado, de reposicionarse a nivel internacional, trata de que su voz sea escuchada, punto. No puede volver a las andadas en términos imperiales, no tiene con qué. La sociedad rusa está cambiando, no lo dice Putin, lo dicen los estudiosos, digamos. Les está gustando el capitalismo, por supuesto tiene mucho por cambiar, mucho por evolucionar, pero ha elegido el camino de Putin la sociedad rusa, lo ha votado mayoritariamente. Las alternativas a Putin son, elijan, el nacionalismo o el comunismo, fíjense. La porción de sectores liberales, prooccidentales y demás, esos que lidera Kasparov, por ejemplo, son minoritarios. Minoritarios, eventualmente en el futuro, vaya a saber cuándo, tal vez algún día ganen el poder. Y allí veremos una Rusia democrática, liberal, como nos gustaría a muchos verla. Pero por hoy es lo que hay. Putin es lo que hay. Ahora, descarten la opción neoimperial. Sí va a evitar que Ucrania, Bielorrusia, Georgia ya prácticamente está perdida, Ucrania, Bielorrusia y Asia Central, por lo menos allí Rusia tenga algo que decir, tenga algo que decir. No intervenir militarmente, pero sí tenga algo que decir, que le inviten a opinar, nada más que eso. La Unión Europea, bueno, tiene divisiones, fragmentaciones, allí ustedes la ven, y tiene un costo fiscal. Ucrania enorme, 15.000 millones de euros por empezar, por más que la billetera de Poroshenko sea también holgada, pero va a tener que ayudar en materia agropecuaria, ya de hecho hay algunos créditos en ese aspecto. Va a tener que ayudar fuertemente a Alemania, que es una gran socia de Rusia, por otra parte. Imagino un escenario de aquí en más de ¿cómo les diré?, de cierta quietud, de cierta tranquilidad en las aguas, como para viabilizar la posibilidad de que todos acuerden. Y Estados Unidos, bueno, en la misma semana donde estalla el conflicto con el este y el sur de Ucrania, Obama estaba en el sudeste asiático, no sé si recuerdan. Ese es el eje, la doctrina militar norteamericana, todos los libros blancos de defensa norteamericanos, ese es el eje que le interesa a Estados Unidos. ¿Qué hace en Ucrania? Bueno, hay sectores duros, los republicanos, algunos demócratas, desviados, digamos, que creen todavía a esta altura, y se los ha dicho Kissinger en la cara, que, esto es como que los rusos vengan a México y Estados Unidos intervenga. ¿Lo ven posible eso? O Nicaragua o Costa Rica. ¿Qué haría Estados Unidos? Si los tuvieran a los rusos, a los soviéticos en Cuba en la crisis de los misiles. ¿Y qué pasó? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos allí? En un lugar que no les corresponde, que no les interese y demás. En el Asia Central tuvieron bases militares en su momento, ahora las están sacando por la guerra contra el terrorismo. Había un pretexto, pero ahora no tiene ningún sentido. Entonces, Estados Unidos debía salir de allí y dejar todo en manos de Europa. Ahora, claro, Europa se lava las manos y plantea la OTAN, por favor, venga a defenderme. Pero la OTAN es, en términos expansionistas, la que se ha expandido. Les aclaro que soy muy prooccidental, pero no estoy de acuerdo en este punto.
la que más se ha expandido desde el fin de la Guerra Fría hasta acá no ha sido Rusia, ha sido la OTAN. Y los rusos todavía hoy, con esto termino, creen que la Guerra Fría, y esto seguramente va a dar lugar a preguntas, la élite rusa piensa que la Guerra Fría no se perdió, se empató. Es más, fue una concesión de un ruso, fue una concesión de Gorbachov. Nuestra interpretación es diametralmente diferente, ustedes lo saben, es muy parecida a la norteamericana. Entonces ellos creen que la OTAN no tiene ninguna razón de ser, excepto que se la llame a Rusia a cooperar con la OTAN. Por supuesto, esto genera resistencia en los militares rusos, porque los militares rusos saben que si cooperan, bueno, a ver, los norteamericanos van a cooperar con los rusos, imagínense, los rusos no pueden cooperar, no pueden sacar sino ganancias en términos de la cooperación con los norteamericanos, porque la distancia tecnológica que hay entre el ejército norteamericano y el ejército ruso es enorme. Pero bueno, los militares rusos, obviamente como sector de poder, como factor de poder dentro de la política doméstica rusa, reciben este tipo de noticias con cierto recelo y por eso han frenado todos los intentos de Putin por reformar el sector militar. Bueno, la última es la noticia, me parece que aleja toda posibilidad de conflicto y que de algún modo los debiera tranquilizar, que tiene que ver con la gran interdependencia económica que hay entre todos estos actores. Ucrania, Rusia, la Unión Europea, parte de la Unión Europea, sobre todo Alemania, con Rusia, Estados Unidos y Rusia también, llamativamente un sector del Pentágono ha estado reacio a adherir a las sanciones de Obama para con Rusia en términos militares, porque también hay algún tipo de intercambio económico allí. Así que, bueno, espero con estas filminas haberles satisfecho mínimamente. Por supuesto, he tratado de hacer un resumen muy acotado de la realidad y, por supuesto, los espero para las preguntas. Gracias.